¿Cómo responde usted a la ofensa, a la herida que le inflige otra persona? ¿Cómo responde usted cuando lo ofenden, cuando lo traicionan, cuando lo engañan, cuando lo atacan, cuando lo persiguen? ¿Cómo responde usted? La mayoría de los cristianos no saben cómo responder al ataque y al sufrimiento que otras personas le causan. ¿Cómo responde un auténtico discípulo de Jesús a sus enemigos? ¿Cómo responde, cómo debería responder un auténtico discípulo de Jesús cuando es atacado, calumniado injustamente? De eso se trata la enseñanza de hoy, con la cual vamos a cerrar esta serie de enseñanzas que hemos estado hablando acerca de cómo llegar a ser un auténtico discípulo de Jesús. Y hemos visto que un auténtico discípulo de Jesús se rinde, se entrega completamente a Jesús. Una entrega completa a Jesús. Lo otro que vimos es que un verdadero discípulo de Jesús se separa del mundo, no que se va a un monasterio o una montaña por ahí aislada, sino que decide vivir a la manera de Dios, a la manera de Jesús, no a la manera que dice nuestra cultura, nuestra sociedad. Un auténtico discípulo de Jesús tiene una sana autoevaluación de sí mismo. No se cree que es el más importante, el mejor del mundo, pero tampoco se cree el peor del mundo. Tiene una sana visión de sí mismo, y esa sana visión es esta: yo soy lo que Dios dice que soy. Un auténtico discípulo de Jesús ama auténticamente a sus hermanos en la fe, a los otros discípulos de Jesús. Es lo que vimos la semana pasada. Pero hoy vamos a hablar de este tema tan difícil, porque sé que no hay nada más difícil que hacerle frente a aquellas personas que han sido la causa del mal en nuestras vidas. Pero entendamos esto: un auténtico discípulo de Jesús ama auténticamente aún a sus enemigos. Y ahí es como decían los viejitos, donde la puerca tuerce el rabo. Porque nos gusta amarnos los unos a los otros, pero no nos gusta pensar que Jesús dijo que debíamos amar aún a nuestros enemigos. Nosotros pensamos, difícilmente me soporto a mis amigos, difícilmente me soporto a los hermanitos de la iglesia, ahora me van a poner a amar a mis enemigos. Es algo totalmente sobrenatural. No hay nada en nuestra naturaleza humana que nos llevaría a amar a nuestros enemigos. Eso es contrario a todo lo que el ser humano experimenta. Pero escuchen lo que dice Romanos capítulo 12, 14 al 21. Toda esta serie se ha basado en este capítulo 12 de Romanos. Romanos capítulo 12, versículos 14 al 21 dicen así: bendigan a quienes los persiguen. Empezó mal la cosa, ¿verdad? Bendigan a quienes los persiguen. Bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, queridos hermanos. Un tema que se puso de moda esta semana por algo en las noticias. No tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Amén. Y nadie dijo amén, ¿verdad?
Notemos rápidamente lo que contiene este texto. Lo primero que nota uno es que aquí hay un mandamiento positivo. Lo primero, un mandamiento positivo que nos da el Señor o el escritor bíblico, que está en Romanos 12, 14 al 16. ¿Cuál es el mandamiento positivo? Cuando hablamos de mandamiento positivo es un mandamiento que nos llama a hacer algo, no a dejar de hacer algo, sino a hacer algo. ¿Qué es el mandamiento positivo? Es este: bendigan a quienes los persiguen. Escrito este texto mientras el Imperio Romano perseguía a los cristianos. Los cristianos estaban siendo perseguidos, metidos a la cárcel, azotados, expatriados, torturados, señalados. Y no se le ocurre otra cosa al apóstol Pablo que escribir: no que bendigan a quienes los persiguen. Estamos aquí reunidos, escondidos, porque nos están persiguiendo. Y Pablo dice: bendigamos a esos que nos persiguen. Amemos a quienes nos persiguen. ¿Y cómo amar a los que nos persiguen? Bendiciéndoles. Ahora, ¿qué es bendecir a alguien? ¿Cómo es eso de bendecir a alguien? Bueno, maldecir, empecemos por lo contrario. Maldecir, ¿qué es maldecir? Maldecir significa hablar mal a alguien o de alguien, desear que le vaya mal u orar para que le vaya mal, en contra de alguien. Eso es maldecir a alguien. Pero bendecir significa hablar bien a alguien o hablar bien de alguien, desearle que ese alguien le vaya bien, orar para que Dios bendiga a esa persona, para que Dios ayude a esa persona. Y Pablo no está enseñando nada contrario a lo que Jesús ya nos había enseñado. O sea, los primeros cristianos conocían muy bien, no solamente por lo que Pablo escribió, sino por lo que Jesús había enseñado, que eso era parte esencial de lo que es ser un auténtico discípulo de Jesús. Jesús lo dijo así en Mateo 5, 43 y 46. Ustedes han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto hasta los recaudadores de impuestos? Es decir, las personas más malas aman a los que los aman. Pero el reto no es amar a los que nos aman, amar a nuestros enemigos. Jesús lo enseñó, pero también lo hizo. Jesús no solamente lo habló, Él lo hizo. Por eso, si nosotros lo hacemos, estaremos siendo más semejantes a Jesús. Y yo no sé a quién se quiera parecer usted, pero yo me quiero parecer más a Jesús. Ahora, ¿cómo bendecir a nuestros enemigos? Ya entendemos qué significa bendecir. Es hablar bien de alguien, hablarle bien a alguien, desear que le vaya bien, orar para que Dios bendiga a esa persona. Pero ¿cómo bendecir a nuestros enemigos? En primer lugar, los bendecimos cuando perdonamos. Los bendecimos perdonándolos. Ahora, usted no va a sentir deseo de perdonar a una persona que le ofendió a usted, que le hizo daño a usted, porque el perdón no es natural, no brota espontáneamente de nuestro corazón. Porque muchas veces las personas dicen: es que yo no siento perdonar a esa persona, todavía no siento que la debo perdonar. Usted confunde el sentimiento con una decisión. Dios no le está diciendo en su palabra: cuando sienta perdone, no, dice perdónelo, porque el perdón es una decisión. Usted simplemente debe decidir perdonar a esa persona. ¿Y por qué debe perdonarla? No porque se lo merezcan, sino por estas tres razones. Primero, eso es lo que Dios quiere que usted haga. Esa debería ser suficiente razón, ¿verdad? Si Dios quiere que yo perdone a mis enemigos, ¿qué debo hacer? ¿Hacerme el loco? No, debo perdonarle. La otra razón por la cual debo perdonar es que
Eso es lo que Jesús hizo por usted. Lo perdonó aún siendo su enemigo. Porque como pecadores nos volvimos enemigos de Jesús, del Señor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún sus enemigos, Él nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Y la otra razón por la cual debemos perdonar a nuestros enemigos es porque eso lo liberará a usted. Lo liberará a usted. Más que un bien que hacemos a la otra persona perdonándole, nos hacemos un bien nosotros mismos. ¿Cuál otra forma en que nosotros bendecimos a las personas? Los bendecimos cuando nos identificamos. Los bendecimos cuando nos identificamos. Versículo 15 dice, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Y siempre usamos ese texto generalmente para hablar de que hay que ser solidarios con los hermanos de la iglesia, que si el hermanito está sufriendo, pues suframos con él, que si el hermanito está celebrando por algo, que celebremos con él. Y claro, es muy fácil hacer eso con nuestros hermanos, con la gente que nos ama, con los que son nuestros parceros. Pero aquí el contexto de este mandato, alégrate con los que estén alegres y lloren con los que lloren, es identifíquese con esas personas que son sus enemigas. ¿Sabe por qué? ¿Por qué es tan importante identificarnos? Porque nunca somos más parecidos a Jesús que cuando tratamos a la gente de una manera que no se lo merecen. El primer paso para bendecir a una persona es perdonarla. El segundo es identificarlo y es reconocer que esa persona es un ser humano como usted, que se equivoca como usted y como yo, que llora, tiene sus momentos de sufrimiento y de alegría. Pero ¿qué hacemos aún nosotros los cristianos? El mandato es alégrense con los que están alegres y lloren con los que están llorando. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos alegramos cuando están llorando. Eso le pasa, así lo quería ver. Así lo quería ver. Ahí está pagando todas. Y hacemos fiesta cuando le está yendo mal a otra persona. Identificarnos con ellos. Nosotros somos como ellos. Tienen sueños como nosotros, miedos como nosotros, inseguridades como nosotros, pecan como nosotros. Nada rompe más las barreras entre los seres humanos que un cristiano que puede hacerle un favor a alguien que le ha ofendido, que se solidariza con el dolor de su enemigo. Eso rompe barreras, abre puertas. ¿Qué cree que le comunicaría a las personas que le han tratado injustamente si usted se tomara el tiempo de estar con ellos, llorar con ellos, escucharlos, enviarles una nota y hasta orar por ellos y con ellos? Recuerde, lloren con los que lloran. Voy a hacer esta aclaración. Recuerde, el versículo dice llore con ellos, no hábleles a ellos, porque algunas personas vienen, ay, vea, está sufriendo, yo tengo aquí el mensaje de Jesucristo y empiezan a hablarles. Aquí dice llore con ellos, no hábleles a ellos, porque es que nosotros los cristianos evangélicos me los conozco porque yo soy desde los 7 años en la iglesia, o sea, hace 30 años. Y somos buenos para hablarle a la gente, pero malos ¿para qué? Para escucharles, para llorar con ellos, para ser solidarios con ellos. Claramente dice la Escritura, lloren con los que lloran, dejen de hablar tanto partida de evangélicos. Eso es lo que digo yo por dentro, cuando veo a algunos disque tratando de consolar, y eso hablan, pero es que la Biblia dice, hermano, usted no puede estar sufriendo, no desconfíe de la voluntad de Dios, deje de llorar, hermano, porque Cristo está con usted. Y yo le digo por dentro diciendo, cállate, evangélico loco. En tercer lugar, bendecimos a otras personas con nuestra humildad.
con nuestra humildad. Versículo 16 dice, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. Por nuestra propia cuenta, nosotros tendemos a condenar las acciones, las malas acciones de los demás y a justificar nuestras propias acciones. Como siempre me gusta decirlo de esta manera. Mis pecados tienen excusa. Mis pecados tienen razones. Mis pecados deben ser comprendidos por los demás. Es que usted no entiende la situación en la cual yo estaba. Es que compréndame. Yo no me propuse hacer el mal, lo que pasa es que las circunstancias, nuestros pecados siempre tienen excusas y razones. Los pecados de los demás son ¿qué? Injustificables. ¿Qué tipo tan malo? ¿Qué mujer tan ladrona? ¿Qué tipo tan sinvergüenza? ¿Qué corazón tan malo que tienen los demás? Los pecados de los demás siempre son ¿qué? Pecadotes. Mis pecados son, hay equivocaciones. Ay, me equivoqué, perdone. Debemos recordar, tener la oportunidad de bendecir a otra persona, ofreciéndole la humildad de reconocer que las demás personas son como nosotros. Se van a equivocar, van a tomar decisiones malas, nos van a defraudar. Entonces, para que recuerden esta parte, bendecimos a otros cuando los tratamos como nos gustaría ser tratados cuando nos equivocamos. ¿Cómo le gustaría ser tratado a usted cuando se equivoca? ¿Con comprensión? ¿Con humildad? ¿Con paciencia? ¿Con perdón? Bendecimos a otros cuando los tratamos como nos gustaría que nos trataran a nosotros cuando nos equivocamos. Con comprensión, humildad, paciencia y perdón. ¿Cierto que nos gusta que nos traten así cuando nos equivocamos? Pues tratemos a los demás de la misma manera y así los estaremos bendiciendo. Ahora, como dije, hay un mandamiento positivo, pero también en este texto de Romanos 12 encontramos un mandamiento negativo, versículos 17 al 20. ¿Cuál es ese mandamiento negativo? Dice, no paguen a nadie mal por mal. ¿Qué debemos hacer? Bendecir a los que nos persiguen. ¿Y qué no debemos hacer? Pagarle a nadie mal por mal. Es un mandamiento muy fuerte y por si no lo hemos captado a la primera, en el versículo 19 nos lo repite de esta manera: no tomen venganza, no sean vengativos. Lo voy a decir en estas palabras: la venganza está prohibida para los auténticos discípulos de Jesús. Si usted se identifica como un auténtico discípulo de Jesús, usted tiene que echar a un lado cualquier deseo de venganza, de revancha, de cobrárselas a otras personas. Después de esta orden, la segunda mitad del versículo 17 y en el versículo 18, se nos provee dos maneras específicas para tratar con la gente que no es creyente. Estamos hablando de cómo amar a nuestros enemigos, a aquellas personas que nos persiguen, a los que no son creyentes, cómo tratarles. La primera es una medida preventiva, versículo 17, la segunda parte: procuren hacer lo bueno delante de todos. Esto es lo que debemos hacer, procurar hacer lo bueno delante de todos. Aunque lo bueno para todos no es ¿qué? No es lo mismo. Usted no espere que lo bueno de las personas que no son creyentes sea lo mismo bueno para usted, porque ellos no son creyentes. Es decir, lo voy a decir de esta manera para que quede más claro. Nosotros como seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, no debemos asombrarnos
No debemos quedar así como, ay, yo nunca esperé que me hicieran eso. ¿Qué podemos esperar de las personas que no son creyentes? Mentiras, egoísmo, orgullo, traición, desengaño, robo, todo eso. ¿Por qué? Porque ese es el estilo de vida de una persona que no camina en la senda de Jesús. Si nosotros que caminamos en la senda de Jesús, muchas veces actuamos de esa manera, ¿cómo serán las personas que no caminan en la senda de Jesús? Entonces, ay, pastor, es que me hicieron daño esa persona, yo jamás esperé que me hiciera. ¿Por qué no? Si somos seres humanos, si eso es lo que somos los seres humanos, llenos de orgullo, de egoísmo, pensamos primero en nosotros, si necesitamos pasar por encima de los demás para conseguir lo que queremos, pues pasamos por encima de los demás, mentimos, robamos, hacemos corrupción en la política, en los cargos públicos, todo eso. Porque de nuevo, lo bueno para todos no es lo mismo. Cada uno ha decidido qué es lo bueno para sí. ¿Y qué es lo bueno para cada uno? Lo que le conviene, lo que le hace feliz, lo que le cuadra. Pero los que somos seguidores de Jesús no tenemos derecho a decidir qué es bueno, porque Dios ya nos ha dicho qué es bueno. ¿Qué es bueno? Ahora, versículo 18 dice, vivan en paz, lo otro que debemos hacer, vivan en paz en lo que dependa de ustedes. Esto es algo que sí debemos hacer, vivir en paz en lo que dependa de nosotros. Lo cual quiere decir que usted no es responsable de cómo responderán los demás. Si usted procura estar en paz con todos, pero usted recibe no paz sino ofensa, usted no es responsable por cómo respondan los demás. Usted es responsable por sus actos, por sus decisiones, no por las decisiones de otras personas. Pero sí nos dice que no debemos ser los iniciadores de los conflictos, de las peleas. Eso sí debe quedar claro. Un cristiano no es el que empieza las peleas, ni en su casa, ni en el trabajo, ni en el estudio, ni en el vecindario, ni en la iglesia. El cristiano es el que primero sale con el machete en el vecindario. Bueno, ¿dónde están? De pronto es el último. No, mentira. Ni el primero ni el último. O yo, Javier, no sale ni el primero ni el último. Porque somos llamados a ser los pacificadores, no los iniciadores ni los atizadores. O sea, ni iniciamos las peleas, ni las atizamos. Hágale, eso es la jeta. No es solo no vengarse, es más que pensar o decir que yo no siento nada contra esa persona. Sí, me ofendió, me defraudó, habló mal de mí, me hizo daño, se metió con mi familia, lo que sea. Pero a mí, yo no siento nada contra esa persona. O como dicen hoy en día, me resbala. Pero Dios no se queda con eso. Dice que hay que dar un pasito más. Hay que poner algo de acción a su amor. Porque amor sin acción no es amor. Por eso nos dejó el versículo 20, tan hermoso, que dice, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, que se muera. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Cianuro, no, dale de venir. Amar a nuestros enemigos, alimentarnos cuando tienen hambre, darles de beber cuando tienen sed, es la muestra de que el amor de Dios está en nosotros. Y es la muestra más poderosa sobre la tierra de lo que es el verdadero amor de los cristianos. Amar a las personas que no merecen ser amadas, de una manera que ellos no lo esperan.
traspasará sus corazones duros y tal vez por la gracia de Dios ellos acepten acercarse a recibir ese amor de Dios también. Ahora, ¿a dónde lleva todo esto? Llevará a que esa persona se avergüence. El conflicto no es solo en una dirección, en la dirección horizontal, conflicto con las demás personas. También tiene una dimensión vertical y es que Dios se mete en nuestras peleas. Pero ¿sabe cuándo Dios se mete en nuestras peleas? Cuando lo dejamos que Él se meta. Porque ¿cuál es el papel de Dios en todo esto? Como dice el versículo, la venganza es de Dios. No se venguen, dice usted no tomen venganza, no cobren venganza. Déjenselo a Dios. Esta semana que hablaban acerca de la venganza, en una periodista, creo que malinterpretada, ella interpretó mal lo que le dijeron y ella comunicó mal lo que dijo, pero si el ex sacerdote fue el que dijo eso, con razón es ex sacerdote. Hablando de que es que la venganza es un valor en el Antiguo Testamento. Que por eso los israelíes estaban masacrando a los palestinos, porque la Biblia les autoriza cobrar venganza, porque es un valor bíblico. Y yo digo, ¿y este cura de dónde sacó eso? Si está claro que dice la Biblia, no sean vengativos, no se venguen, no cobren venganza. Más claro no puede estar para mí, pues, ¿no? La justicia perfecta de Dios se encargará de todo el mal que hemos recibido. No debemos usurpar el papel de Dios, porque Él es el juez perfecto. Dios es el juez perfecto. Cuando nosotros nos vengamos, estamos ocupando el papel, el puesto de Dios. Y el resumen de todo lo dicho es el versículo 21. Venzamos al mal con el bien. Creemos que nuestro papel es luchar por nuestros derechos, defendernos a nosotros mismos, pero ese no es nuestro papel. Nuestro papel es amar auténticamente aún a aquellos que nos hacen mal, para poder vencer al mal con el bien. Y así las personas lleguen a acercarse a Jesús, un Jesús que ama a los pecadores. El auténtico discípulo de Jesús está llamado a responder al mal con el bien. Y usted dirá, ay, pero ¿cómo se hace eso? Nadie aquí, empezando por mí mismo, nadie aquí puede hacerlo por sí mismo. Por eso necesitamos poner a Cristo en nuestras vidas. Porque no podemos amar a quien nos ofende, no podemos amar a nuestros enemigos por nosotros mismos, no podemos. Pero el Espíritu de Dios en nosotros lo hace posible. Y puede usar esto como una oración, esa que he colocado allí. Me niego a no perdonar, no me niego a perdonar, me niego a no perdonar, me niego a ser resentido, me niego a verlos como enemigos, me niego a desearles el mal, no pagaré el mal con más mal. Esa es la meta. No lo voy a hacer, me voy a negar a no perdonar, porque Jesús no se niega a perdonarme. Me niego a ser resentido, porque Dios me ha liberado. Me niego a verlos como enemigos, porque quiero verlos como Jesús los ve, que los ama. Me niego a desearles el mal, porque Dios, el Dios en quien creo yo, hace caer la lluvia sobre buenos y malos, salir el sol sobre buenos y malos. Y no pagaré a nadie mal con mal. ¿Cómo lograr esto? Reexperimentando el poder del Evangelio cada día.
reexperimentando, volviendo a experimentar cada día el poder del Evangelio. Jesús me amó, y esto es lo que significa reexperimentar el Evangelio cada día. Recordar que Jesús me amó cuando yo era pecador. Cuando yo no merecía ser perdonado ni amado, Jesús me amó. Y ahora por su amor soy un hijo de Dios, totalmente perdonado, aceptado y amado por siempre. La evidencia que esto es así es que voy a tratar a los demás como Dios mismo me trata a mí. Como Dios me trata a mí. Otra vez, la evidencia de que estoy siguiendo verdaderamente a Jesús es que voy a tratar a los demás como Dios me ha tratado a mí. Amamos porque hemos sido amados. Necesitamos crecer en esa dirección. Porque hay algo que conozco, solo una cosa que conozco es más poderosa que el mal. Y ese es el bien que viene de Dios. Estamos en un mundo lleno de maldad, lleno de personas controladas por el mal. El mal abunda y parece que el mal fuera demasiado poderoso. Pero solo hay una cosa más poderosa que el mal, y es el bien que viene de Dios. Y la gente en este mundo no conocerán el bien que viene de Dios, sino por medio de nosotros. ¿Está dispuesto a vivir de esa manera? ¿Está dispuesto a bendecir a los que lo persiguen? ¿Está dispuesto a perdonar a los que lo han ofendido? ¿Está dispuesto a amar a sus enemigos? ¿Está dispuesto a no vengarse? ¿Está dispuesto a dar cosas buenas a quienes le han dado cosas malas a usted? ¿A hacer lo bueno a cambio del mal que ha recibido? Si eso es lo que usted va a vivir, entonces usted se está identificando como un auténtico discípulo de Jesús. Y eso es lo que hacia allá debemos crecer, hacia allá debemos dirigirnos. Vamos a orar puestos en pie. Señor Jesús, tú nos has amado cuando no merecíamos ser amados, porque estábamos en contra tuya, éramos tus enemigos. Nuestro pecado nos separó de ti y nosotros no queríamos nada de ti. Y aún así nos amaste, nos buscaste, nos perdonaste, nos diste tu propia vida. Señor, en nuestra naturaleza humana no tenemos cómo amar a nuestros enemigos. No lo queremos ni siquiera pensar, no lo queremos hacer. Pero al decidir seguirte a ti, Señor, comprendemos que un auténtico discípulo tuyo es el que ama auténticamente como tú nos has amado, aún a nuestros enemigos. Ayúdanos a bendecir a aquellas personas que nos han hecho daño, a bendecirles con el perdón, a bendecirles con nuestra identificación, a bendecirles con la humildad de reconocer que nosotros también somos como ellos. Padre, gracias por tu paciencia, gracias por tratarnos con compasión. Ayúdanos a hacerlo hacia los demás. Que tu Espíritu Santo inunde nuestras vidas y llegue a controlar tanto nuestros corazones que solo de nuestras vidas salga lo bueno hacia los que nos han hecho lo malo, como lo hiciste tú por nosotros. En Cristo Jesús. Amén.